Estamos en Perfil, estamos conversando con el politólogo Eli Rivas. Dedicamos al principio sobre la contrademocracia o la antipolítica, y es una realidad que sigue presente. Nos complementaba en su contexto como politólogo las causas. Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿a dónde va el mundo con esto? O sea, no es necesaria entonces la actividad política, sino hay que tener dinero, hay que ser histriónicamente una persona con condiciones para contentar a la gente, reírla, un discurso bonito, no importa si hay ética, moral o no. Lo importante es que captes la atención de la gente y la actividad política como tal se va perdiendo. La política aplicada está dejando de tener importancia y los partidos están en crisis, no en Venezuela, sino en el mundo entero. Eli Rivas. Claro, yo pienso que acabas de tocar un punto neurálgico. La esencia de las democracias en el mundo siempre han sido los partidos políticos. Yo pienso que en estos momentos son los partidos políticos los que se tienen que repensar, porque cuando uno revisa históricamente, los partidos políticos han sido semilleros de formación de los líderes, que son los que van a tener la responsabilidad social, primero que nada, y la responsabilidad política de conducir los destinos de su país. Los partidos políticos parece que en estos momentos han perdido un poco ese norte de lo que es la esencia de un partido como tal, que por supuesto tiene que aspirar al gobierno, pero para aspirar al gobierno tiene que formar a esos líderes, a esa camada, como decirle un castellano macizo, de quienes van a tener no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, municipal y local. Y recuerda que siempre se ha dado, y esto lo planteaba muy bien Aristóteles en su clásico La Política, o sea, hay que tener aquí abajo a alguien que desde el pueblo y que con esa familiaridad, ese compartir con el pueblo, vaya a asumir y a erogarse como su representante. Y que él sea el pueblo mismo el que sea el garante y el que vigile, fiscalice lo que va a ser ese accionar de ese líder allí. Claro, en estos momentos, pues sabemos que no solamente es la democracia la que está en crisis, sabemos que son los partidos políticos que han perdido un poco su norte de formadores como tal de la generación de relevo, sino que se han concentrado solamente en un punto neurálgico, en la función de obtener el poder. Y yo pienso que aquí, insisto, los partidos políticos se tienen que repensar y entender, los líderes deben entender que la salud de la democracia descansa no solamente en las instituciones, sino en los partidos políticos. Ahora, más allá, para no tocar todavía el tema local, en el caso particular del Partido Republicano en los Estados Unidos, pierde en las últimas elecciones para presidente con Donald Trump, pero él no deja de tener influencia en las posibilidades de que el Partido Republicano pudiera ganar las elecciones el año que viene. Hay sectores que son activistas partidistas, gobernadores de varias entidades. Usted incluso decía el caso de Ronald Reagan, pero Ronald Reagan, cierto, fue actor western, pero él había sido gobernador de California. O sea, ya venía con una carrera política. Donald Trump no. O sea, le faltaba era ser presidente de los Estados Unidos y llegó. Ahora resulta que él tiene, de alguna manera, secuestrado al partido porque es la única figura que aparece en las encuestas con posibilidades de ganar. Y los que están compitiendo con él son individualidades en cada uno de los estados, el gobernador de la Florida, el gobernador de otro estado, senadores por alguna localidad que tienen posibilidades efectivamente de competir, pero no de ganarle unas primarias. Esta situación trae como consecuencia de que el Partido Demócrata dijo, por ejemplo, vamos a postular a Biden con un hombre con experiencia política, mucha edad, ya sobre los 80 años, que se desmaya, que se le nota que está enfermo, pero la gente dice, es necesario un hombre que nos puso a repensar en la política. Entonces, tenemos una situación de enfrentamiento en el que pareciera que en el caso particular de los Estados Unidos están repensando en la política. Obligado, no solamente Estados Unidos, sino tú estás viendo toda Europa, la situación que se está viviendo con Rusia y Ucrania, lo que está viviendo China allá con sus islas, o sea,
se está viendo el mundo en la necesidad no solamente de repensarse como tal, sino de repensar la política, de ver hacia dónde se va a conducir ese nuevo orden mundial en última instancia. Claro, en estos momentos está centrado ese nuevo orden y está centrado toda esa realidad política desde el contexto norteamericano, porque esa figura que quizás ayer fue un empresario, pero que le gustó el poder, porque él ya prácticamente lo ha mostrado, vio ese poder que tuvo sobre el control de la gente. No digamos que fue un comunicador como tal, pero hemos visto cómo, y en este caso tenemos ha tenido éxito en esa claro, área, ha tenido éxito porque hemos visto cómo la inteligencia artificial lo ha ayudado también. Vimos que esa experiencia que hubo con Barack Obama en el 2012, en esa elaboración de esos discursos precisos, cortos, muy concisos, y eso también lo ha ayudado a él y entonces lo ha transformado quizá a través de todo eso una especie de comunicador. Pero un comunicador que ha podido descifrar las realidades, las problemáticas y las necesidades de la sociedad como tal. Y ahí es donde está el peligro de que los partidos políticos han cedido esos espacios, han cedido esos terrenos, y entonces ha permitido que en esos espacios los esté ocupando personas que no son curtidos en la política, que no tienen esa experiencia política. Entonces, oye, eso es una debilidad por parte de los partidos políticos. Por eso te insisto, los partidos políticos se tienen que repensar frente a eso, porque es que cederle el control político, el control del gobierno a un aventurero, pudiéramos decirlo de esta manera, que no tenga esa experiencia, que no venga cumpliendo funciones desde abajo, porque esa es la idea de los partidos políticos, ir curtiendo y formando esos líderes para que vayan entendiendo cuál es el oficio de gobernar, cuál es la responsabilidad social de un gobierno y cuál es la verdadera esencia de ese arte de gobernar, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades más inmediatas y básicas de las sociedades para garantizar el bienestar de ese colectivo y por supuesto garantizarle la calidad de vida. Esa es la esencia del gobierno. Ahora, cuando los partidos políticos han dejado de cumplir sus funciones, hemos visto cómo entran las crisis en el mundo. La estamos viendo en Estados Unidos, pero la estamos viendo en Europa y por supuesto una muestra clara que la estamos teniendo aquí en nuestro continente, no solamente Latinoamérica, sino Centroamérica, el Caribe, todo. O sea, hay una crisis total en términos de este accionar de la política y vemos cómo los partidos políticos tienen una profunda responsabilidad porque han dejado de cumplir su rol. Se insiste que no estamos en la era de las ideologías, sino fundamentalmente de cómo alcanzar la mayor comunicación posible con la gente y satisfacer las necesidades inmediatas. El concepto de la inteligencia artificial, que inminentemente, o sea, inherentemente al comportamiento del ser humano ya nos atrapó. En materia periodística, por ejemplo, hemos visto casos como la CBS y Univisión, ya están haciendo prácticas que permitan que las famosas anclas ni siquiera vayan al canal, porque ya hicieron el prototipo del personaje, un ancla conocida, con nombre y apellido, con cuerpo propio, con un color de piel específico, lo hacen símil a él y transmiten las noticias sin necesidad de que el periodista tenga que trasladarse hasta el canal. Todavía tiene imagen robótica, todavía tiene algunos movimientos, pero es que hasta tiene gestos, hasta se ríe, hasta suda, hasta estornuda. Y la gente poco a poco va empezando a asimilar que esa es la manera de transmisión de la información. Todavía hay gente conservadora, que no deja de ser importante, pero poco a poco está siendo atrapada. Entonces, estamos aprendiendo en un mundo en el que la gente va a estar más encerrada, dependiendo de un aparato que le transmite información y le satisface necesidades. ¿Cómo hacer política en ese contexto? Mira, la inteligencia artificial se ha ido metiendo en
en la realidad social, en la realidad política, cultural, económica en términos generales. Porque, y en el caso de la política, por supuesto, no es ajeno. Recuerda que la esencia de la política es la información y los datos. Y la inteligencia artificial está justamente otorgando, ofreciendo y entregando esa información y esos datos. La pregunta es, ¿hasta dónde eso sea beneficioso? ¿Hasta dónde eso puede ser garante de algún modo del éxito de la gestión de un gobernante? Reitero lo que dije anteriormente, fue válido este proceso de la inteligencia artificial con Barack Obama en el 2012 y lo ha sido, y lo fue en el 2016 con Donald Trump. Es una realidad que la vimos un poco como lejana, muy distante. Vimos aquellos de Isaac Asimov cuando en 1955 nos hizo la presencia de aquella novela que adelantaba lo que sería el futuro. En estos momentos no recuerdo la máquina aquella que terminó votando por todos, que es uno de los peligros y de las advertencias que se tiene. Ahora, es una realidad que está aquí. La pandemia aceleró todo este proceso de la inteligencia artificial que se ha metido en todos los sectores y es sumamente delicado. Ahora, el problema es que cuando tú revisas, por ejemplo, la inteligencia artificial da una respuesta inmediata para lo que pudiera ser un fraude político y lo detecta inmediatamente, por decirte algo. Importante. Vamos a seguir tratando este tema con el profesor politólogo Elis Rivas. Cumplimos estos compromisos de publicidad, ya regresamos a partir.